Pues muy buenas noches a todos. Eh, pues antes de comenzar, simplemente recordar y pues que tengamos en mente al hermano Juan. Eh, También tengamos en mente para la oración una campaña de niños que quieren hacer en Florida el mes de diciembre. Eh, Como hablaba ayer el hermano Evelio, pues las dos capacitaciones. Y pues oremos constantemente por estas cosas, oremos por nuestras vidas. Y hoy comencé con un himno. Y la verdad, Jesucristo, mi amigo. Perdón, Jesucristo mi amigo no es el anterior, el 181. Mi fe espera en Él o en ti. Mi fe espera en ti. Realmente eso es algo que a nosotros como cristianos es algo que nos llama la atención, es algo que a nosotros nos anima a continuar, es algo que nos recuerda y nos anima a perseverar incluso en medio de las dificultades, recordar quién murió por nosotros en la cruz. Y aunque no estemos de acuerdo con las fechas de la celebración de la Navidad, pero bueno, digamos que se ha estipulado estas fechas como la celebración, aunque no son correctas. Pero recordar la encarnación de Cristo, cómo a través de ese nacimiento virginal Él vino, pero vino a cumplir un propósito de morir en la cruz. Es algo que realmente a nosotros nos llena de esperanza. Saber que Él vino, murió por los pecados, como cordero sin mancha. Y lo más impresionante, y con esto quiero comenzar, lo más impresionante de todo esto es que la venida de Jesucristo no fue una venida desconocida, no fue sorpresiva, sino que en el Antiguo Testamento ya hay textos, pasajes que nos hablan de Jesucristo, ¿no? Como siervo sufriente. Obviamente estamos viendo en los profetas que hablan de la segunda venida, lo que para nosotros es la segunda venida, que es el milenio. Hay muchos textos que nos hablan de eso, pero también hay textos que nos hablan de Jesucristo viniendo como siervo sufriente, como cuando vino aproximadamente hace 2000 años. Y normalmente vamos al texto de Isaías. Es el texto más conocido y es uno de los textos claves que nos ayudan a entender su sufrimiento en la cruz. Pero el texto que vamos a ver hoy, pues Zacarías capítulos 9, 10 y 11. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Me gustaría, pues obviamente, verlos todos de un solo. Pero Zacarías del 9 al 11, la segunda parte, ya nos habla del reino mesiánico, pero está hablando de lo que para nosotros es la primera venida, cuando el Mesías sufre rechazo. O sea, ya no es en la forma de Isaías de siervo sufriente, sino es en la forma de que el pueblo de Israel rechaza al Mesías.
Debemos de recordar que ese rechazo nos abrió las puertas a nosotros. Que su propio pueblo rechazara al Mesías abrió las puertas para que tú y yo podamos celebrar y podamos disfrutar que somos hijos de Dios. Así que estamos en una buena época para hablar de este segundo mensaje, de esta segunda parte que tiene que ver con el Mesías rechazado, pero este texto también apunta a la cruz. Apunta a la cruz y apunta a la sangre de Cristo derramada. Entonces, Zacarías vimos del capítulo 1 al capítulo 8 la fidelidad de Dios y la venida del reino, y ahora capítulos 9 al 11 vamos a ver una imagen del reino mesiánico. Cuando acabemos el capítulo 11, capítulos 12 al 14, trataremos de la imagen del reino mesiánico, es decir, ya la segunda venida. Entonces, en fechas como hoy, ya fechas decembrinas donde celebramos el nacimiento de Jesús, donde recordamos que Él se hizo hombre para morir en la cruz por nuestros pecados. Este texto es un texto de esperanza, de recordatorio para todos nosotros, para poder presentar la esperanza a todos aquellos que no la tienen. Vamos a leer Zacarías capítulo 9 y vamos a empezar, voy a irlo leyendo poco a poco. Entonces vamos a empezar versos del 1 al 8. Dice así, Zacarías capítulo 9, versos del 1 al 8. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Hamat será comprendida en el territorio del este. Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias, bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo en las calles. He aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera, asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca, y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Pues esta primera parte, esos primeros versículos están hablando acerca de juicio contra las naciones. Recordemos que estamos en un momento, estamos en la época post-exílica. Y recordemos que ellos estaban o habían esperado que después del exilio todo se iba a arreglar, el Mesías iba a venir, porque ya se iba a solventar ya estaba solventado el problema, el pecado del pueblo de Israel. Pero el pueblo todavía no está listo para eso. Pero después de haber hablado, y recordemos que vimos en la primera parte, vimos capítulos 1, versos 7 hasta el 6:15, vimos una promesa de restauración y vimos que ya apuntaba hacia el Mesías. Utiliza a Josué y a Zorobabel como figura del sacerdocio perfecto
y del rey perfecto en la obra de ese Mesías. Aunque habíamos visto en la primera parte de esa restauración, la segunda parte trata de hacer énfasis un poquito más y trata de profundizar acerca de ese Mesías. Y el punto de este Mesías es que Dios, antes de comenzar a hablar del Mesías, habla acerca del castigo que van a sufrir las demás naciones. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios que va a dar el precio, va a darles el castigo, por el pecado que ellos han cometido. Y justamente estaba hablando de ciertas naciones que se creían invencibles con respecto a lo que podía ocurrirles. Ellos eran naciones que se creían grandes y Dios habla contra ellas. Dios es un Dios soberano que va a hacer justicia con aquellos pecadores. Esto es simplemente versos del 1 al 8. Miren lo que dice verso 2. Dice, Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Es decir, comienza, también jamás será comprendida en el territorio de este. Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. ¿Dónde? ¿Qué está diciendo? El verso 1 está hablando acerca de cómo va a castigar. Y habla contra Adrac y contra Damasco. Y entonces el castigo contra ellos es para que ellos miren nuevamente al Señor en su soberanía. Y no solamente son Adrac, Damasco, también Hamat, Tiro, Sidón. Y por ejemplo de Tiro y Sidón describen que son naciones muy sabias. Esto nos muestra y nos enseña, nos debe hacer entender, hermanos, que Dios, hemos dicho que es un Dios soberano y un Dios justo. Y no importa lo poderosos, no importa cómo sea uno. Aunque sea la nación, aunque seamos poderosos, tengamos dinero, aunque tengamos pertenencias, aunque tengamos el mejor trabajo del mundo, vemos que Dios en su soberanía, Él va a terminar juzgando el pecado. Aquí está juzgando contra las naciones, porque las naciones pecaron. Hermanos, también entendámoslo, si Dios es un Dios soberano, como lo está presentando, entonces también Dios va a juzgar nuestras vidas. Hablando acerca de Tiro, versos 3 y 4, vemos que la característica de Tiro eran las riquezas. Ellos se creían poderosos porque eran naciones ricas. Podemos pensar a veces que nuestra seguridad en medio del pecado es por lo que tenemos, como hemos dicho antes. Pero vamos a ver cómo Dios, en medio de lo que nosotros podamos pensar acerca de nuestras seguridades, y en este caso con la seguridad de lo que tenemos, de nuestra riqueza, Dios puede actuar. Dice que Tiro amontonó plata como polvo y oro como lodo, es decir, tenía mucha riqueza. Pero ¿qué dice el Señor? La empobrecerá y herirá en el mar de su poderío y será consumida. Es decir, tenemos el ejemplo de Tiro.
de la soberanía de Dios y Dios cómo va castigando. Vemos verso 5. Dice, verá Ascalón y temerá. Gaza también, viendo lo que pasa a Tiro, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida. Es decir, Dios a veces, en este caso, Dios está utilizando el castigo a Tiro para que las demás naciones comprendan que ellos también iban a ser castigados. Hermanos, Dios a veces utiliza lo que nosotros creemos que es nuestra fortaleza y Dios ataca contra esa fortaleza. No solo para castigar nuestro pecado, sino también para que los demás vean y comprendan quién es Dios. Hay algo que es sorprendente a lo largo del Antiguo Testamento. Y es que Dios utiliza a Israel, Dios utiliza a Judá y también Dios utiliza a las naciones para que la gente comprenda quién es Dios. Y aquí va a utilizar a Tiro para que las demás naciones también lo hagan. También hablando acerca de los filisteos, dice que pondrá fin a la soberbia. Ellos se creían una nación poderosa. Ya no solo era una cuestión de dinero, los filisteos tenían un buen ejército. Y entonces Dios dice, esto va a terminar. Y dice, habitará en Asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Es decir, a través de otros que se volvieron más poderosos que los filisteos, fueron humillados y su pecado fue juzgado. Así que hermanos, hemos visto dinero, hemos visto el creernos, tener una posición, creer que somos más que otros, no nos lleva a nada. Dios va a juzgar. Lo que Dios realmente quiere, y lo vemos al principio, y lo dice el verso 1, es que porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de toda tribu de Israel. ¿Qué está diciendo? Dios va a juzgar el pecado, Dios juzga nuestro pecado, para que todos miremos quién es Dios. Cuando Dios nos castiga, no es, y lo hemos dicho ya muchas veces, no es porque se goce en vernos sufrir en medio de nuestro pecado. Uno es porque Dios quiere que aprendamos y otra es porque quiere también que los demás vean quién es Dios. Y entonces termina el verso 7, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes de Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor. Que está diciendo, Dios va a juzgar el pecado de los demás, de las demás naciones. Dios va a juzgar. Y cuando se hayan santificado, cuando hayan visto lo que ha pasado a los demás, entonces el pueblo de Israel iba a entender quién era Dios. Y lo mismo hace con nosotros, hermanos. Dios nos juzga el pecado, nos hace ver cómo juzga, para que nosotros también sea una alarma, para que nosotros comprendamos que Dios es un Dios santo, un Dios justo, y nosotros nos volvamos a Él. Así que la imagen del reino mesiánico tiene que ver con juicio contra esas naciones, pero ahora vamos a ver la parte de las promesas acerca del rey venidero. Es decir, les ha dicho que Él va a acampar. Una vez que Israel mire lo que le pasa a los demás y comprendan quién es Dios, entonces Él les va a hablar y les habla acerca de esa promesa del rey venidero. Y vamos a empezar con el capítulo 9, terminando el capítulo 9. Y ya ven cómo en medio del juicio Dios siempre trae esperanza.
Hermanos, no está diciendo que es solo para Israel, sino para los hombres, para cualquiera que mire, que comprenda cómo Dios juzga el pecado, cómo Dios es santo y Dios aborrece. Dios juzga, pero Dios juzga con el propósito de restaurarlo. Y ahora comienza a hablar acerca de quién es ese Jesucristo que nos va a restaurar. ¿Se recuerdan que les había dicho el himno? Mi fe espera en ti. 181. Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición. Llena mi corazón tu santa luz. Así que ahora va a hablar acerca de aquel que va a traer la esperanza. Versos del 9 al 17 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar en mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como los cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en la tierra. Porque cuánto es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. El verso 9 comienza hablando de esta profecía, de este rey que iba a venir. Este rey que iba a estar alrededor de su pueblo, del pueblo de Israel y de aquellas personas que miraran a Cristo. Y comienza diciendo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. He aquí, dice, tu rey vendrá a ti. Tu rey vendrá a ti. Ellos estaban esperando el rey mesiánico. Y aquí comienza hablando acerca de este rey. Le dice: vendrá a ti. Y dice: justo y salvador. La parte de justo resulta muy interesante. Comprender la justicia de ese Mesías es importante cuando hablamos de la obra que él apuntaba a hacer en la cruz. La justicia de Dios tiene que ver con que Dios nos tenía que... O sea, no había esperanza para nosotros porque nosotros nos habíamos apartado de él. La justicia de Dios implicaba que nosotros debíamos de morir. Entonces era un Dios, o sea, Dios dice que va a venir ese rey, que es rey justo. Pero no solamente se queda con que es un rey justo, sino que también se queda que es un rey salvador. El pueblo de Israel comprendía el lugar donde debían de ir. El pueblo de Israel comprendía las consecuencias. Pero Jehová, Dios, muestra también misericordia. Cuando se presenta como Salvador, se presenta como un Dios misericordioso. Sabiendo que a pesar de lo que nos merecíamos, Dios iba a actuar. Y dice, humilde. Y eso choca contra el pensamiento de ellos. Recordemos que ellos siempre habían pensado
el pueblo, ya desde la época del exilio, que ellos tanto apuntaban y tanto querían la venida, la segunda venida. Ellos apuntaban a un rey mesiánico, poderoso. Por eso, incluso los discípulos se preguntaban, bueno, pero ¿y este quién es? ¿Realmente este es el Mesías? Ellos se lo preguntaban. Juan le pregunta a sus discípulos y les dice, vayan a donde Jesús y pregúntenle, ¿este es el Mesías que había de venir? Pero aquí en Zacarías, hablando acerca de este Mesías, dicen que es justo, que es salvador, pero también dice que es humilde. No iba a venir como un rey poderoso. Por eso sufrió rechazo. Y dice, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asno. Y eso nos recuerda a Jesús en la entrada triunfal, cuando le gritaban, Hosana, Hosana, al hijo de David. Eran los discípulos, estaban llegando a Jerusalén y eran los discípulos. Todos los discípulos no solamente eran apóstoles, tenían muchos seguidores, discípulos, y estaba entrando a Jerusalén, y entonces ellos estaban contentos, porque por eso decían, Hosana, Hosana al hijo de David. Aún entrando en un pollino, no entró en un caballo grande, entró en un pollino, pero decían Hosana, porque ellos esperaban que él tomara el poder. Pero ya en Zacarías, ya nos habla acerca de su condición humilde en la primera venida. Hermanos, realmente cuando leemos esto y a la luz del Nuevo Testamento entendemos lo que está hablando aquí, realmente es algo increíble, porque entendemos cómo Él se degradó, se humilló a tal grado que se hizo hombre. La kenosis, en Filipenses capítulo 2, verso 6. Él decidió dejar su gloria. Decidió, en cierto modo, dejar su posición, porque él no podía dejar sus atributos divinos, simplemente los limitó para hacerse hombre. Aunque él iba a ser el rey justo y salvador, también iba a venir de forma humilde. Y justo, recordemos que es el precio de la cruz, era lo que Dios requería para poder perdonar. Sigue hablando, versos 10 y 11. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Está hablando de cómo va a destruir a los enemigos y hablará paz a las naciones. Y su señorío, hablando de este Mesías, será de mar en mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Dios, Jesucristo iba a morir en la cruz. Jesucristo queda como el Rey soberano. Pero también vemos el precio de esa salvación. Verso 11. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Hablando de Israel. Recordemos que aquel que mirara a Dios lo iba a proteger. ¿Y cómo lo iba a proteger? Aquellos que creyeran que Él era el Rey, a través de su derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y todos los animales que se sacrificaron apuntaban a la obra de Cristo. Pero la sangre de Cristo, ya con ella era suficiente para perdonar todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Esa pecaminosidad que está en nosotros, ese ser pecador, Cristo lo vence a través de su sangre en la cruz. Y termina
verso 12 sigue: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. La sangre, la muerte de Cristo, ya está hablando de esperanza para aquel que cree. Verso 13: porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y desperté a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o corno, o como cuernos del altar. Está aquí hablando acerca de cómo iba a salvarlos y de cómo iba a restaurarlos. Pero vamos al verso 16, que es donde realmente nos interesa para terminar de ver este capítulo. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Vemos que Dios va a enviar al rey. El rey se va a humillar, pero el rey se va a humillar para buscar salvar a su pueblo a través de su sangre. ¿Y qué dice? Y lo salvará en aquel día, dice Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo. Y hermanos, y aquí es donde nosotros hemos tenido el privilegio de poder tener esa esperanza. Hemos tenido el privilegio de poder conocer a ese Dios a través de la obra de Cristo, que se humilló, fue sobre un pollino y derramó su sangre. Hermanos, el mensaje de hoy es solamente un mensaje de esperanza, de la promesa del Rey venidero. Pero por eso empezaba, recordando la Navidad. Como les digo, no se sabe exactamente cuándo nació, pero sí sabemos que Él nació. Y aunque quizá la fecha no sea la más correcta, podemos celebrar, porque es una fecha que todo el mundo sabe, podemos celebrar que el Hijo de Dios se encarnó a través de una virgen. Ese Hijo, ese Cristo, completamente Dios, divino, completamente hombre, para morir en la cruz por nosotros y salvarnos. Hermanos, estamos en una buena época para hacer o poder enseñar y predicar un mensaje de esperanza, porque aquí cuando les habla acerca de este Rey venidero, de este Mesías, lo que les está transmitiendo y les está dando es esperanza en lo que les va a suceder. Les está dando la esperanza de decir, van a ser restaurados. Y es esa esperanza que nosotros tenemos por ser hijos de Él. Hermanos, no sabemos, nos puede ir mal. Pensando en el hermano Juan, que tiene a su hija Jocelyn allá. Se puede estar preguntando, ¿por qué me está pasando eso? Pero incluso en medio de esa dificultad, tanto su hija Jocelyn como sus papás, Juan y su esposa, tienen esperanza en lo que Cristo ha hecho. Pensando en el hermano Julián, comprendiendo la situación difícil por la que está pasando, pensando en Sandra, pensando en Juan Carlos, la hija del hermano Evelio. A pesar de las dificultades,
A través de Cristo tenemos esperanza y es este mensaje que está dando. ¿Qué dice versos del 1 al 8? El versos del 1 al 8 dice, yo voy a castigar, ¿para qué? Para que los demás me miren, me busquen. Y en mí sí hay esperanza a través de este Rey venidero, de este Mesías que iba a venir. Hermanos, tenemos esperanza. Y en un mundo como hoy, donde la esperanza muchos tienen perdida. Hay muchos que piensan que no les va a pasar nada. Esos, pues bueno, algún día se darán cuenta. Pero hay otros tantos que son conscientes de cuán miserable es su vida. Y ellos están buscando dónde está la esperanza. Y hermanos, la esperanza está en Cristo. Pero necesitamos que ellos conozcan a través de nosotros a la esperanza, a Cristo, al Mesías. Hermanos, quería acabar con el capítulo 10, pero lo dejaremos para la semana que viene, que sigue hablando acerca del rey, de ese rey venidero, de ese Mesías. Pero creo que este capítulo, el capítulo 9, es algo bueno para nosotros. En medio de nuestras dificultades, Dios va a actuar, Dios va a castigar el pecado para que la gente lo mire y encuentren esperanza. Dios permite que la gente se hunda, Dios permite que la gente toque fondo para que comprendan que en Cristo solamente pueden ser llenos, completos y salvos. Que son los que Jesucristo, su obra en la cruz, es la única que puede salvarles. Oremos para que en estas fechas tan especiales Dios nos use para predicar del reino, para predicar ese mensaje de esperanza. No es como en Zacarías, el rey vendrá. No, es que el rey ya vino y ahora solo queda la segunda venida. Que el Señor nos pueda usar y dar esperanza a través de nuestras palabras. Oremos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por este mensaje de esperanza. Gracias porque en ti tenemos esa esperanza. Y Señor, también gracias porque en medio de nuestras dificultades, en medio de lo que nos haces pasar, lo haces para que te podamos conocer mejor y otros puedan conocer y darte la gloria que tú te mereces. Señor, ayúdanos a transmitir ese mensaje. Señor, ayúdanos a compartir el Evangelio de la esperanza. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.